Hola, de nuevo. En esta serie de videos hemos estado hablando de búsqueda de datos, búsqueda bibliográfica, búsqueda de fuentes académicas. Hemos hablado de unos momentos, de unos pasos y en el anterior video presentamos brevemente algunos acercamientos a lo que se denomina fichas bibliográficas. Estaba yo en el video mostrando el ejemplo de lo que se denomina la ficha bibliográfica de contenido mixta con un formato sugerido. Dimos algunas pistas sobre qué tiene, qué secciones se pueden trabajar, y señalábamos la gran necesidad de que fuera una ficha de trabajo mixta, elaborada de manera sintética, muy precisa, que dé cuenta de la información más relevante, más importante que la fuente académica nos provee para tenerla en cuenta en lo que es la elaboración de un aparato crítico para hacer un proyecto de investigación. Y vimos, pues el modelo, lo traté de mostrar con un ejemplo elaborado por mí, de tratar de darles pistas a las personas que nos ven en el video y que leen el material sobre cuáles son las diferencias. Me detendré solamente en resumen analítico, resumen crítico, reseña, que suele ser un lugar donde se necesita ser un poco más cuidadoso. El resumen analítico lo que busca dar a conocer es las secciones, los apartados que la fuente tiene, es decir, cómo fue elaborado ese documento a nivel de las secciones de los apartados. En este caso, en el ejemplo que leía, pues el documento Tendencias globales y locales en la formación de docentes de lenguas tiene, desde mi lectura, tiene tres apartados y lo que hago, o secciones, y lo que hago es dar información sobre esos apartados. Y finalmente, en el tercer apartado, pues veo un comentario que cierra. Es decir, el que lee el resumen analítico sabrá las secciones y los apartados básicos del documento, de este artículo de revista indexada. En el resumen crítico, lo que hago es ir un paso un poco más allá y tratar de dar cuenta de la elaboración textual, de la calidad textual, incluso también se trata acá, como es un resumen crítico, de dar pistas sobre la argumentación y la calidad de la argumentación. En este caso, entonces, en el ejemplo que daba, decía yo que hay tres grandes momentos en la argumentación y en la elaboración del documento como una unidad argumentativa. Inicialmente, pues Cárdenas hace una breve exposición que despierta el interés. A continuación, ella presenta y desarrolla una revisión de corte comparativo contrastivo sobre tendencias globales y locales en la formación de docentes de lenguas extranjeras y cierra su argumentación señalando algunos hallazgos pertinentes o relevantes sobre la formación docente de lengua extranjera y además planteando o sugiriendo algunas posibilidades formativas e investigativas. Ahora bien, la reseña es directamente la opinión, la percepción, la valoración del que elabora la ficha bibliográfica. En este caso, es un texto que da cuenta de los resultados de una investigación, es un texto que utiliza el discurso académico de manera clara, precisa. En general, yo recomiendo este artículo como un texto orientador que tiene un tono, un estilo y una percepción, una precisión conceptual que lo vuelven un documento de obligatoria consulta para aquellas personas interesadas en trabajar la formación de docentes en lenguas extranjeras. Y finalmente, pues aparecerán dos secciones que son tres conceptos que me parecen interesantes o que yo encuentro relevantes en el documento: campos esenciales de la formación docente de lengua extranjera, enseñanza de lengua extranjera, y el concepto de interteaching. Y también del documento extraigo, saco em, tres citas, o sea, son citas directas, textuales, donde pues aparece, perdón, son cuatro, donde aparece la página en la cual yo encontré la cita. Ejemplo, una cita de estas, no sé si son tres, no son tres, son tres. Está esta que está en el centro. En el trabajo docente, la reflexión
y la redefinición de problemas resultantes son factores trascendentales, no solo en la mejora del trabajo diario, sino también en la evolución profesional y personal del docente. La reflexión es un proceso largo y progresivo que conduce al desarrollo de conductas autónomas y a la autodeterminación. Esa cita me parece muy potente, muy fuerte, muy poderosa en cuanto a las ideas que se relacionan a reflexión, redefinición de la evolución profesional y personal del docente y asuntos de autonomía y autodeterminación. Y bueno, la persona que elabora la ficha. Vuelvo y digo, no es necesario tener todos los elementos, dependerá del investigador, de su estilo personal, pero acá hay algunas pistas sobre cómo elaborar una ficha bibliográfica de trabajo mixta. Ahora, también existe un modelo alternativo que les sugiero, que vale la pena que lo conozcan, que está dividido en dos secciones. Una sección eh, que es más una mirada al documento, una mirada sobre su calidad como texto, como en cuanto a elaboración. Entonces se pone la referencia a la fuente, título del autor, perdón, nombre del autor, título del documento. Si es libro, pues se colocarán editorial, año de la publicación, si es revista, volumen, número, páginas, etcétera. Es interesante siempre dar a conocer qué tipo de texto es, además qué caracteriza el discurso de ese documento, para quién está escrito el texto, por qué lo escribió el autor, cuál es su intencionalidad, eso también es importante de reconocer, de destacar, cuál es el tema principal del texto, y acá se pueden dar algunas miradas a temas, subtemas, cómo se estructura el texto, cómo se presenta y desarrolla la información, y finalmente, qué técnicas o estrategias emplea el autor para presentar y desarrollar el texto. Por ejemplo, usa hechos frente a opiniones, presenta un desarrollo o progreso histórico, compara y contrasta autores o conceptos o perspectivas, hace un razonamiento inductivo o deductivo, es decir, va de lo específico a lo general. Y como se dan cuenta en esta primera sección, pues la mirada es más sobre el documento, el texto, la fuente, en cuanto a la calidad de su elaboración. Ahora bien, la sección 2 lo que busca es extraer de ese texto, de esa fuente, de ese documento, ideas o conceptos importantes, ideas secundarias o complementarias y conclusiones, aportes. Y acá, pues generalmente se sugiere que sean tres grandes ideas y a cada idea o concepto importante, dos ideas secundarias o complementarias. Y conclusión en este caso quiere decir, para mi trabajo de investigador, ¿qué logro extraer de esa fuente bibliográfica? ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son las recomendaciones que yo considero son necesarias tener presente para el trabajo que yo voy a hacer? Tenemos entonces los dos modelos. El modelo de la ficha, que este es el formato sugerido, un poco más completo, con el ejemplo que vimos en el video anterior y que hoy en este video también retomo, y un modelo alternativo donde cada sección pues da cuenta de cosas diferentes. La primera sección encaminada a dar cuenta del documento en su elaboración textual, en su composición textual, y en la sección 2 extraer información, datos, citas, definiciones a través de pensar ideas o conceptos, tres ideas o conceptos importantes, fundamentales, a cada una de esas ideas o conceptos extraerle dos ideas secundarias o complementarias y en la sección conclusión dar cuenta de los aportes, las sugerencias, las recomendaciones que ese documento permite eh, le dan al investigador para que él las tenga en cuenta en su propio proyecto de investigación. Hasta ahí, entonces hablamos de cómo evaluar y cómo extraer información de las fuentes a través de fichas bibliográficas, en este caso, fichas bibliográficas de contenido mixtas. Muy bien, regresaremos entonces a el pensar los pasos, porque estamos haciendo a través de la ficha bibliográfica de contenido mixta una lectura analítica. Estábamos descubriendo qué es lo esencial, qué es lo secundario, cuáles son las evidencias, cuáles son los supuestos, dónde está lo argumentado y discutido y dónde está lo descriptivo y enunciado, dónde están además citas, dónde están definiciones, comentarios personales, resúmenes,
definiciones, todo lo que en últimas la fuente le aporta al investigador. Ahora bien, cuando uno ya tiene un buen número de fichas bibliográficas de contenido mixto elaboradas, pues viene un paso adicional que es el análisis de los datos bibliográficos. Esto implica que al tener varias fichas de contenido se puede trabajar o crear ficheros que pueden ser elaborados por el tipo de fuente, por los temas de investigación o los conceptos, los términos, o por apartados de documento. Es decir, tengo una serie de fichas bibliográficas o de contenido que dan cuenta de documentos o de fuentes que yo leí para la sección antecedentes, para que yo tengo unas fichas bibliográficas que leí de fuentes que irán o me ayudarán en cuanto a estudios previos, en cuanto a teoría, en cuanto a metodología, o tengo unas fichas bibliográficas de fuentes que yo utilizaré en la sección inicial donde las daré cuenta, las utilizaré, las emplearé para justificar, hacer la justificación teórica, metodológica, de relevancia social, etcétera. Estos ficheros lo que buscan es que el investigador escoja citas, referencias, los planteamientos de otros autores y comience a colocar su propia voz, anotaciones, comentarios, valoraciones. Y con estas perdón, con estos ficheros, el investigador tiene unos insumos para más adelante generar tablas, figuras que de manera visual resuman e integren la información que ha logrado extraer de las fuentes. Acá, si las fichas bibliográficas uno la elabora uno a uno por las fuentes que ha elaborado, el fichero, su esencia es que une información de diferentes fichas. Ya como lo dije, dependerá si el investigador decide hacer fichero por fuentes, por tipo de fuente, es decir, voy a hacer un fichero de artículos de revisión, de artículos de investigación, de capítulos de libro, de ponencias en eventos académicos, etcétera. O por temas. Entonces yo tengo tres temas centrales en mi trabajo: la oración, perdón, la producción oral, enseñanza de lenguas extranjeras y estrategias docentes. Y al ser esos los tres temas centrales de mi propuesta, los tres definiciones, términos, conceptos, pues buscaré crear un fichero para cada uno de ellos. O también puedo hacer fichero por cada una de las secciones del documento que entregaré al final de mi tesis o del artículo que estoy elaborando. Estos ficheros lo que le permiten al autor es escoger citas, referencias y planteamientos que hicieron otros autores porque le parecían los más relevantes, los más congruentes, los más útiles, pero también ir él o ella elaborando anotaciones, comentarios y sus propias valoraciones, lo que al final le permitirá representar toda esta información, hacer mapas, o más bien, mapear la información representándola a través de tablas, de figuras. Para este ejercicio de ficheros, pues habrá que hacerse una lectura crítica, porque lo que buscará a un nivel macro es ir pensando en coherencia, cohesión y adecuación que el investigador tendrá en cuenta para la elaboración de su aparato crítico. Es decir, eh, él irá construyendo, el investigador, a través de los ficheros, qué información es la más pertinente, la más congruente y la cual él utilizará en la sección antecedentes, estudios previos, teoría, autores representativos, conceptos o términos, apuestas o posiciones propias. Bueno, Velázquez nos dirá algunas pistas para realizar todo este ejercicio que las dejaré para el final porque quiero compartir con ustedes un ejemplo de manera muy rápida que seguiré en el siguiente video sobre ficheros. Como lo dijimos, los ficheros lo que buscan es hacer una mirada que integra varias fichas bibliográficas y pues dependerá del tipo de ficha bibliográfica que yo haya seleccionado. El fichero le permite al investigador tener esa mirada macro, le permite al investigador establecer aquellos aspectos que se consideran importantes, que se puntualizarán, y para llegar allá, pues hay que hacer una serie de lecturas que ya habíamos enunciado y mirado en el video anterior. Una lectura exploratoria, que es una lectura rápida, una lectura selectiva, que es una lectura más bien pausada, una lectura analítica, que es más bien una lectura cuidadosa, y una lectura crítica, que es más bien una lectura de someter a juicio de valor el contenido leído. Y cada uno de esos tipos de lectura tendrá unos tipos de ejercicios o de recomendaciones. Cada una de ellas va en un momento de los que estamos viendo
para búsqueda de fichas bibliográficas, de información. Dejamos acá y continuamos en un segundo.